Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del entretenimiento, un tema que toca la fibra sensible de muchos fans y observadores de la industria. Prepárense porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con el éxito, con el reconocimiento y sobre todo, con las relaciones que se tejen en el apasionante universo de las celebridades. Específicamente nos centraremos en la posible celebración y admiración que el reconocido actor Can Yaman podría estar sintiendo ante el imparable ascenso de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. ¿Será que Can Yaman, esa estrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, está viendo con buenos ojos el despegue profesional de su excompañera de pantalla y para muchos, ex-amor? Vamos a desgranar esta historia, a buscar las pistas, a interpretar las señales y a ver qué nos dice el panorama actual. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenidos. Aquí empezamos. Todos recordamos la química arrolladora que emanaba de Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci. Esa pareja ficticia, Candivit y Sanem'in, cautivó a millones de espectadores, convirtiéndose en un fenómeno televisivo. La forma en que sus miradas se cruzaban, la intensidad de sus diálogos y la palpable conexión entre ellos trascendieron la pantalla, generando una devoción sin precedentes por parte de la audiencia. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos. Los rumores de un romance entre los protagonistas no tardaron en aparecer, alimentados por la complicidad que mostraban en cada escena y en cada aparición pública. Aunque ambos mantuvieron un perfil discreto durante un tiempo, tratando de separar sus vidas profesionales de las personales, la evidencia y las publicaciones en redes sociales, a menudo capturadas por paparazzi o compartidas por amigos cercanos, terminaron confirmando lo que tantos esperaban: Can y Demet tuvieron una relación. Fue un tiempo de gran intensidad, de admiración mutua, de proyectos compartidos y, para algunos, de una historia de amor digna de una telenovela, llena de pasión y momentos inolvidables. Sin embargo, como muchas historias, la de ellos también tuvo su punto final. Las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público y la constante presión mediática, son inherentemente complejas y delicadas. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las exigencias de la fama, las diferencias personales, las distintas visiones sobre el futuro, todo puede jugar en contra y poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Y así fue. La relación de Can y Demet terminó, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos entre sus seguidores más acérrimos, que esperaban un felices para siempre, y un mar de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Las redes sociales se llenaron de debates, teorías y lamentos, intentando dar sentido a lo que parecía el fin de una era. Pero el tiempo, como dice el viejo refrán, lo cura todo, o al menos, lo reorganiza. Y mientras la vida de Can Yaman ha seguido su curso con una carrera meteórica que lo ha llevado a proyectarse en mercados internacionales, especialmente en Italia, donde se ha convertido en una auténtica estrella, y otros mercados europeos y latinoamericanos, consolidándose aún más como una figura global, Demet Özdemir ha experimentado un crecimiento profesional que raya en lo espectacular. Si bien siempre fue reconocida como una actriz talentosa y carismática, con una gran capacidad para conectar con el público, en los últimos años, su carrera ha tomado un impulso extraordinario. Ha participado en producciones de gran renombre, tanto a nivel nacional como internacional, ha sido portada de revistas importantes, ha sido embajadora de marcas de prestigio y su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito, versatilidad y una elegancia innata. Su evolución artística ha sido notable, demostrando una madurez interpretativa y una audacia a la hora de elegir proyectos que la han catapultado a la cima. Ahora, la pregunta clave, el nudo gordiano de nuestra investigación de hoy, es ¿cómo reacciona Can Yaman ante este imparable ascenso de Demet? Las celebridades, por mucho que intenten mantener una fachada de indiferencia o profesionalismo absoluto, a menudo se cruzan, comentan o reaccionan a las trayectorias de sus colegas, especialmente de aquellos con quienes compartieron momentos tan significativos y una historia tan comentada. Y aunque Can Yaman es conocido por su discreción en temas personales y por mantener un enfoque casi exclusivo en su carrera, dedicando su energía a sus proyectos y a su desarrollo profesional, es difícil imaginar que no sea consciente del éxito arrollador de Demet. El mundo del entretenimiento es un ecosistema interconectado. Hoy el talento de Demet no ha pasado desapercibido. Analicemos las posibles señales, las pequeñas pistas que al unirlas, podrían arrojar luz sobre la actitud de Can.
lo primero que salta a la vista es la ausencia de comentarios negativos. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, donde un pequeño desliz, una palabra fuera de lugar o un gesto malinterpretado pueden generar un tsunami de críticas, polémicas y hasta cancelaciones, el silencio de Khan respecto a la carrera de Demet podría interpretarse de varias maneras. Podría significar indiferencia, una decisión consciente de mantenerse al margen de cualquier asunto relacionado con su expareja. Pero también, y quizás de forma más plausible, podría ser una señal de respeto y madurez. Cuando una persona ha tenido un vínculo significativo con otra, ya sea de amistad o romántico, el respeto por sus logros, incluso después de una separación, es una muestra de la calidad de la relación que alguna vez existió y de la propia personalidad del individuo. Además, recordemos que ambos siguen inmersos en la vibrante industria televisiva y cinematográfica turca, aunque sus carreras hayan tomado rumbos internacionales distintos. Es muy probable que compartan círculo de amigos, managers, representantes o profesionales dentro de la industria. En estos entornos donde las noticias y los chismes fluyen a la velocidad de la luz, es casi inevitable que se enteren de los éxitos de los demás. Si Can Yaman no ha expresado públicamente descontento, envidia o celos, lo más probable es que su reacción sea de admiración y tal vez incluso de orgullo. Pensemos en la perspectiva de un colega. Cuando alguien con quien compartiste tantos momentos, con quien creaste magia en pantalla y viviste una etapa importante de tu vida, alcanza nuevas alturas y cosecha un éxito rotundo, la reacción más natural, especialmente si no hay rencores ni resentimientos profundos, es la de la alegría y el reconocimiento. Consideremos también la propia personalidad de Can Yaman, tal como la proyecta y la conocemos. Es un hombre conocido por su ambición desmedida, por su dedicación casi obsesiva a su trabajo y por su deseo de superación constante. Busca siempre ir un paso más allá, desafiar sus propios límites y alcanzar nuevas metas. Es difícil creer que alguien con esa mentalidad de crecimiento y esa ambición pueda sentirse genuinamente amenazado por el éxito de otra persona, más aún si esa persona fue alguien importante en su vida. Es mucho más plausible pensar que admire la perseverancia, el talento innato y la incansable capacidad de trabajo que Demet ha demostrado para labrarse un camino tan brillante y llegar a donde está. Su éxito es en cierto modo un testimonio del talento que la industria turca es capaz de producir y proyectar. Hemos visto a lo largo del tiempo y a través de las redes sociales, pequeños gestos que podrían ser interpretados como señales, como guiños sutiles. Por ejemplo, algún me gusta a publicaciones de Demet en momentos clave de su carrera, como el anuncio de un nuevo proyecto importante o el estreno de una serie aclamada. Estos me gusta, aunque puedan parecer insignificantes para el público general, para quienes siguen de cerca a estas figuras, son piezas de un rompecabezas que ayudan a conformar una imagen más completa. Un me gusta en una foto de Demet promocionando una nueva serie importante, o incluso una felicitación indirecta a través de un post general sobre el éxito de los actores turcos en el extranjero, podrían ser sutiles muestras de aprobación y de que Can está al tanto y, de alguna manera, reconoce sus logros. Si bien Can Yaman es conocido por su discreción, a veces estos pequeños gestos digitales son la única forma que tienen las celebridades de expresar su apoyo sin entrar en polémicas. El ascenso de Demet Özdemir no es solo un logro personal impresionante, sino que también es un reflejo del poder, la calidad y el alcance global de la industria televisiva turca, conocida ahora como la soap opera turca, que conquista el mundo. Y Can Yaman, siendo uno de los máximos exponentes y pioneros de esa proyección internacional de la industria turca, sin duda se enorgullece de ver cómo sus compatriotas alcanzan la cima y son reconocidos a nivel mundial. Es probable que sienta una especie de orgullo colectivo, una satisfacción genuina al ver que el talento turco es descubierto, valorado y aplaudido en escenarios internacionales. Y en ese contexto, la figura de Demet Özdemir brilla con luz propia, como una embajadora más de ese éxito turco. Imaginemos una conversación hipotética, una situación plausible. Si Can y Demet se encontraran en un evento de la industria, quizás una gala de premios internacional o una premiere, ¿qué crees que sucedería? Lo más probable es que tras los protocolos de cortesía, la inevitable sesión de fotos y los saludos profesionales, hubiera un intercambio de felicitaciones sinceras y amables. Can, con su habitual carisma, podría acercarse a Demet y decirle algo como: Demet, he estado siguiendo tu trabajo reciente. Estás brillando con luz propia, de verdad que te lo mereces. Estoy muy orgulloso de lo que has logrado y de cómo estás representando nuestro talento en el mundo. Y Demet, seguramente con su elegancia característica,
le respondería con gratitud y reconocimiento por su apoyo, quizás rememorando los inicios de sus carreras y los momentos compartidos en el set de Erkencicus, aquellos días que marcaron un antes y un después para ambos. Es importante recordar que aunque la fama trae consigo una constante exposición mediática y una tendencia a simplificar las relaciones humanas reales son mucho más complejas, matizadas y fluidas. Las personas evolucionan, sus vidas toman direcciones diferentes, sus prioridades cambian, y la forma en que interactúan con su pasado también se transforma. El hecho de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan tomado caminos separados en el amor no significa que deban renunciar al respeto mutuo, a la amistad, o sobre todo, a la admiración profesional. De hecho, en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo, donde las rivalidades pueden ser feroces y los egos pueden generar conflictos, mantener una relación de respeto, cordialidad y apoyo mutuo puede ser un factor clave para el bienestar personal, el crecimiento profesional y la construcción de un legado positivo. Además, la forma en que Can Yaman se ha enfocado en su carrera, dedicando su energía a proyectos ambiciosos en diferentes países, a mejorar sus habilidades de actuación y a su desarrollo personal, sugiere una mentalidad de crecimiento y de superación constante. Este tipo de mentalidad generalmente lleva a una persona a celebrar los éxitos de otros, a verlos como inspiración o como un reflejo del potencial humano, en lugar de sentirse amenazado por ellos. Ver el éxito de Demet como un testimonio del talento turco, como una validación del esfuerzo y la dedicación que ambos invirtieron en su momento, y quizás como una confirmación del gran potencial que ella siempre demostró, sería una perspectiva muy probable para Can, un hombre que parece estar siempre mirando hacia adelante y superando sus propios límites. En resumen, aunque no tengamos declaraciones directas y explícitas de Can Yaman alabando públicamente el éxito de Demet Özdemir en un titular de periódico o en una entrevista televisada, las señales disponibles, combinadas con un análisis detallado de sus personalidades, de sus trayectorias, de los gestos sutiles en redes sociales y del contexto general de la industria del entretenimiento, sugieren fuertemente que hay una celebración y admiración subyacente. El silencio en este caso no es vacío de significado, sino que está lleno de respeto, de reconocimiento por el talento, la dedicación y el esfuerzo de Demet. Y esta es una historia hermosa, una que demuestra que incluso después de que el amor romántico se desvanece y las vidas toman rumbos diferentes, el respeto, la admiración por las cualidades de una persona y el reconocimiento de un talento excepcional pueden perdurar. Así que, para recapitular, hemos explorado la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde sus inicios en la exitosa serie Erkencicus hasta sus impresionantes trayectorias profesionales actuales, que los han consolidado como estrellas globales. Hemos analizado las posibles reacciones de Can ante el imparable ascenso de Demet, basándonos en su personalidad conocida, en los gestos sutiles que hemos podido observar y en la lógica de la industria del entretenimiento. Y la conclusión a la que llegamos con un alto grado de probabilidad es que Can Yaman celebra y admira sinceramente el éxito de Demet Özdemir, viéndolo como un triunfo del talento turco, como una validación de la industria que ambos representan y como una confirmación del potencial artístico que ella siempre demostró. Ha sido un placer desgranar esta fascinante historia con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta investigación tanto como yo, y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre las complejas relaciones en el mundo de las celebridades. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman está genuinamente feliz por Demet? ¿Han notado alguna otra señal, alguna otra pista que nosotros hayamos pasado por alto y que pueda complementar nuestro análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y responder a sus inquietudes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a continuar produciendo contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que también son fans de Can y Demet, o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo, para que todos podamos debatir sobre este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de nuestras investigaciones, análisis y contenidos exclusivos sobre el mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así estarán siempre al día de lo que sucede en el apasionante universo de las estrellas.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.